Bueno, hola a todos. Vamos a hacer esta presentación de estructuras de nivel 3, en este caso de manera virtual. Vamos a hacer una pequeña clasificación estructural, fundamentalmente enfocada a las tipologías estructurales que vamos a tratar en este curso del último año de estructuras. Como ustedes ya saben, esta es la cátedra del titular del ingeniero Escaso, en colaboración con el ingeniero Vicente, y los docentes que van a estar colaborando con ustedes en el nivel 3 son la arquitecta Cecilia Corredera, quien les habla, el ingeniero D'Arcangelo, la arquitecta Mabel Loscalzo, la arquitecta Irene Martini, la ingeniera Graciela Renzi, junto con el arquitecto Alejandro Tau y el ingeniero Norberto Zapetini. En primer lugar, queríamos plantearle un poco el tema de pensar las estructuras como parte integrante e inseparable del proyecto arquitectónico. Nosotros a esta cuestión la vemos recurrentemente en los trabajos finales de carrera que hacen ustedes, donde tienen que vincular el pensamiento estructural al pensamiento arquitectónico, pero entendido esto como un todo, como un proyecto único que conjuga ambos conceptos. Ustedes deben aplicar lo estructural a lo arquitectónico y también a la materialidad. Es decir, no separemos la arquitectura de la estructura y de la materialidad. Pensemos esto como un todo, porque el proyecto tiene que ver con su construcción, pero también tiene que sostenerse y tiene que durar en el tiempo. Entonces, estos conceptos de materialidad, de estructura y arquitectura no pueden estar separados, sino que forman una unidad. Ustedes van a ver que en nuestro formato de evaluaciones siempre tenemos alguna pregunta o algún trabajo práctico que involucra al proyecto estructural en primer lugar. En este nivel, fundamentalmente lo que tratamos de hacer es que ustedes proyecten bien para que luego cuando tengan que hacer cálculos, ya sean cálculos de predimensionado o ya de proyecto ejecutivo, estos cálculos les den bien, entre comillas, ¿sí? Esto se logra solamente si el anteproyecto estructural tiene lógica. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ustedes no pueden dimensionar las secciones de los componentes de una viga reticulada si esa viga reticulada no tiene por anteproyecto la altura y el ancho entre las distintas barras, ¿sí? Esa altura y ese ancho diseñados correctamente. Entonces, este año vamos a ver las tipologías, ¿sí? Vamos a ver un conjunto de tipologías estructurales como una posible solución a un problema, a una cuestión arquitectónica que ustedes tienen que resolver, pero estas tipologías son el recurso estructural para resolver ese problema arquitectónico, ¿sí? En definitiva, el espacio que ustedes proponen tiene que ser construido y tiene que sustentarse. Entonces, ustedes tienen que tener una idea conceptual de cómo pueden aplicar las tipologías para solucionar
los problemas que les plantea la arquitectura. A ver, en este nivel, en nivel 3, nosotros vamos a ver fundamentalmente lo relacionado a tipologías para cubrir grandes luces, ¿sí? Ustedes ya superaron la etapa de la losa cruzada o del entrepiso sin viga. Nosotros vamos a ver básicamente tipologías que nos permiten cubrir luces mucho más grandes, de 30, 40, 100 metros. Cada una de estas tipologías va a tener sus particularidades, su propia constructividad, su materialidad y sus propias limitaciones. No es que cada una sirve para todos los proyectos. Algunas sirven para unos casos y para otros casos esa tipología no nos servirá. A lo largo de este año vamos a ver los pros y los contras de cada una de ellas, ¿sí? Algunas son más lindas para proyectar, otras no lo son tanto, pero por ahí nos resuelven el problema que tenemos planteado. Esta imagen inicial que les presentamos es la que corresponde al Parlamento alemán, ¿sí? Es la cúpula que está sobre el Parlamento alemán. Acá tenemos una tipología que está en el programa de estructuras como estructuras de revolución y que siempre estuvo planteada como una cáscara, ¿sí? En el programa estos figuran como cáscaras rígidas y ciegas. Pero todas estas formas se pueden seguir usando en la actualidad, ¿sí? Esta forma de cúpulas se pueden seguir usando en la actualidad, dejando de lado aquella materialidad que responde a otra época, ¿sí? La de las cáscaras de hormigón, y usando nuevas tecnologías se pueden resolver con una materialidad diferente, usando más vidrio que materiales opacos en la envolvente y usando también el acero como material sustentable y reutilizable. En este caso, ese acero aplicado a los paralelos y a los meridianos de la cúpula, ¿sí? Si ustedes van a los libros, van a encontrar varias formas de clasificar las estructuras. Nosotros simplemente vamos a hacer un planteo inicial basado en las solicitaciones, es decir, en el tipo de esfuerzo que soportan las estructuras. Si trabajan a compresión, ¿sí? Si trabajan a tracción, si son de esfuerzos combinados, algunas barras con tracción y otras con compresión, si son estructuras de flexión simple, ¿sí? Nuestra clásica viga simplemente apoyada con un momento flector máximo en el tramo, el caso más simple de flexión. Flexión compuesta, donde tenemos la combinación de momento y esfuerzo normal. Corte simple o torsión. Pero también hay otra forma que puede ser interesante desde el punto de vista de la arquitectura, es clasificarla según la materialidad, ¿sí? Según el material componente. Si son estructuras de madera, de piedra, de ladrillos, de hierro, de hormigón, y tal vez lo último que se usa en materiales para estructuras, que son los cables y las membranas tensadas. Según el tipo de esfuerzo, para hablar un poco desde el inicio
de la historia de las estructuras, podríamos pensar que el hombre realizó las primeras construcciones con piedra, que era uno de los materiales que tenía más a mano. Tenemos acá, por ejemplo, la Puerta de los Leones, ¿sí? Una construcción de más de un milenio antes de Cristo. Acá tenían unas pequeñas columnas de piedra, ¿sí? Estos pilares de piedra y un dintel. Eran columnas trabajando a compresión, con una luz o una separación de columnas no demasiado grandes, para que el dintel, la piedra esta que está por encima, que en realidad va a tener algunos esfuerzos de flexión, esos esfuerzos de flexión darían tracción en la parte inferior y compresión en la parte superior. Esta tracción debe ser pequeña, por eso es pequeña la luz entre columnas y es pequeña la flexión que se origina, de manera que la piedra pueda tomar esos pequeños esfuerzos traccionantes. En estas tipologías de compresión también se inventó el arco, ¿sí? Tenemos acá varios ejemplos de arco de piedra, piedra con argamasa intermedia y otra capa de piedra, o arcos de ladrillo, como usaron los romanos. El arco es una de las tipologías más usadas por el pueblo romano, pero ustedes recuerden que el ladrillo aparece como 3.500 años antes de Cristo, ¿sí? Fueron los sumerios los que inventaron el ladrillo, y los romanos se dieron cuenta que con esta disposición en forma de arcos, ellos podían lograr una distribución de cargas a través de los arcos, bajados a columnas, todos estos materiales mampuestos, y por encima de ese conjunto de arcos lograr, por ejemplo, como en este caso, un conducto que permitía llevar agua desde un lugar más alto a un lugar más bajo. La piedra, como conjunto acá de columnas y dinteles, también fue usada en Grecia con mucha habilidad. Lo que ocurre es que estos bloques de piedra son mucho más pesados que el mampuesto, que el ladrillo de los arcos romanos. Pero aquí tenemos bloques manejables de piedra, tanto para las columnas, de manera de lograr por superposición de bloques un elemento más largo, como para los dinteles, ¿sí? En síntesis, las primeras estructuras de compresión, dejando de lado lo que fueron las construcciones perecederas de madera y telas, las primeras estructuras fueron de compresión, ¿sí? Ya sean de piedra o de ladrillo. El ladrillo se sigue usando hasta la actualidad, con un montón de obras. Quería resaltar acá el uso del ladrillo en las obras del ingeniero Dieste, ¿sí? Ya sea en arcos, como estos, que son arcos que tienen una sección transversal en forma de S, o en muros, en los cuales se puede aprovechar la ventaja de las ondulaciones para reducir y controlar lo que son los esfuerzos de pandeo fuera del plano. Y como complemento, el arco en la actualidad, en este caso de material acero, también sigue siendo una estructura de compresión, de los Juegos Olímpicos de Múnich, o el arco de 360 metros de longitud del estadio de Wembley. Son estructuras que trabajan
fundamentalmente a compresión. Para resignificar la utilización de los elementos de compresión, quería mostrarles esta obra que es mucho más reciente, del año 2010, creo, más o menos, que utilizando elementos de compresión como estos puntales, resuelve un pórtico que inicialmente tenía una luz mucho mayor, con un dintel de un solo tramo, que iba a tener ese dintel un gran esfuerzo flector, como podríamos tener acá, o con algunos extremos negativos por ser un pórtico. Pero ¿qué hizo el proyectista? Aprovechó que este ingreso al edificio tenía una gran altura y pudo disponer unos puntales que, trabajando a compresión, transforman este pórtico de un solo tramo en un dintel continuo que tiene un momento flector mucho más chico, resultando de tal manera una estructura más balanceada y más económica. Como estructuras de tracción, podemos hablar de estructuras con cables, ¿sí? Los cables son un elemento que, por sus características de alta capacidad de tracción, nos permiten resolver con una sección pequeña la toma de esfuerzos de tracción muy grande. En principio, los cables se utilizaron para obras fundamentalmente de ingeniería, en puentes colgantes, cables flexibles que trabajan de manera recta, colgando el tablero, este tablero del puente, y dándole apoyos intermedios para acortar la luz entre las columnas propiamente dichas del puente. Esta solución se ha repetido en infinidad de puentes, pero luego, a partir de la segunda mitad del siglo XX más o menos, esta técnica de puentes se empezó a aplicar a obras de arquitectura. Para hacer un cambio de escala y mostrar la aplicación de tensores o elementos rectos traccionados, podemos ver esta obra de estacionamiento en Ruta 2, que tiene como elementos tensores estos caños que son rígidos, no es un elemento flexible como el cable, pero que nos permite en esta situación, a partir de un punto de apoyo en una columna central, generar otro apoyo aquí para la cubierta del estacionamiento a partir de un tensor traccionado. Elementos rectos, como cables. Un ejemplo muy interesante, porque resulta realmente sencillo, es la cubierta del estadio de la Copa del Mundo, del Mundial del 78 en Francia. ¿Sí? Acá tenemos una disposición de vigas que van desde afuera hacia adentro del estadio, en una disposición similar a los radios de una circunferencia, pero esta viga, que queda descentrada por su columna de sostén, se cuelga con tensores para darle otros dos puntos de apoyo, que son este y este, más el punto central. Este conjunto, como tiene una distribución de cargas asimétricas, a su vez necesita otro tensor estabilizador aquí abajo para que la estructura no vuelque hacia adentro. Esta solución de los cables rectos
ya sea contenidos en un plano vertical o como disposición radial de cables, digamos. Esto es una radiación de tensores de 4 puntos altos que tiene el estadio de Saitama: 1, 2, 3 y 4. Desde estos 4 puntos parten un conjunto de tensores que sostienen toda la cubierta del estadio. Hasta acá habíamos visto ejemplos de cables rectos, ¿sí? Pero también se pueden usar cables parabólicos. Quizá uno de los primeros ejemplos que tenemos de aplicación de técnica de puentes con cables parabólicos es la fábrica de papel de Luigi Nervi en Milán, en Italia. Una obra de alrededor del año 60, ¿sí? Él sostiene un techo que tiene 240 metros de largo, utilizando solamente 2 patas, que son estas columnas con forma de Y invertida, y desde esa columna cuelga unos cables parabólicos, ¿sí?, que permiten luego sostener a través de tensores el techo plano y dejando libre toda la planta para que la disposición de los elementos del layout que generaban el papel en esta fábrica no tuviera ninguna obstrucción interna, ¿sí? Fíjense que las columnas estas están en los laterales, ¿sí? Son 2 pares de columnas que están en los laterales de la planta. Eso evita totalmente, ¿sí?, acá se ve mejor, evita totalmente columnas en el interior de la planta. La misma solución aplicada a una obra de menor jerarquía, de menor luz. Tenemos acá un puente peatonal, una pasarela, sobre el río Limay, ¿sí? También aplica los mismos criterios. 2 elementos de sostén, uno en cada orilla, los cables parabólicos que cuelgan de los elementos de sostén, y por supuesto, para evitar el volcamiento y la flexión extrema en estos elementos verticales, unos tensores de retención anclados aquí en el suelo. Vemos este conjunto de obras un poco más modernas que la fábrica de papel, el pabellón de Lisboa, de Álvaro Siza, ¿sí? También es un conjunto de cables parabólicos paralelos entre sí. Esta es una familia de cables paralelos que van desde estos elementos rígidos de sostén en los extremos hacia, de un extremo del cable hacia el otro, tomado de los bloques rígidos. Desde ahí se cuelga una lámina de hormigón, ¿sí?, que queda recubriendo los cables. Esta lámina de hormigón, si bien se ve delgada acá en la foto, tiene unos 25 centímetros de espesor, o sea que hay un peso puesto en juego aquí bastante importante, por lo cual los elementos de retención laterales tienen que ser capaces de tomar los esfuerzos del cable que lo van a tirar hacia aquí adentro, ¿sí?, de los 2 lados. Hay un volcamiento de estos bloques para el cual los mismos tienen que estar bien diseñados. La obra de la Eurocopa en Portugal también tiene un criterio similar, cables parabólicos. Aquí se ven, por estar expuestos perfectamente, que son cables parabólicos paralelos unos con los otros. Cuelgan de este lado en una tribuna y de este lado, si mal no recuerdo, hay una especie de cantera de piedra en el cual con unas obras previas se pudieron tomar
los cables en ese otro extremo. ¿Qué pasó? Un buen día apareció un señor, Frei Otto, que ya había tomado algunos ejemplos de cable de otros antecesores, y desarrolló lo que hoy en día llamamos como redes de cables, es decir, una familia de cables paralelos con concavidad hacia abajo y otra familia de cables paralelos con concavidad hacia arriba. Frei Otto había desarrollado una obra interesante de cables para la Expo Canadá en 1962, y en base a estos antecedentes se lo contrata para diseñar en el año 72 los Juegos Olímpicos de Múnich, que se iban a desarrollar en el año 1974. Y a partir de ahí hace un gran avance en el desarrollo y la utilización de cables, tratándolos, como les dije, a través de dos familias que forman una red de cables. Esta estructura, por ejemplo, originalmente estaba cubierta con unas placas de vidrio enmarcadas, y después con el tiempo fueron reemplazadas esas placas por policarbonato. Otra obra en Tokio, de Kenzo Tange, si mal no recuerdo, que también tiene familias de cables, desde un arco rígido hacia un extremo acá curvo, y la otra familia con concavidad hacia abajo tiene aproximadamente esta dirección. ¿Qué más? Sí, como les decía, dentro de las estructuras de tracción aparecieron también las membranas traccionadas, las membranas sintéticas, que ya se usaron en algunas obras en la década del 60-70. Este también es un desarrollo de Frei Otto, un pabellón de exposiciones. Y de ahí en más, con la evolución tecnológica de la fabricación de membranas, tenemos hoy en día un sinnúmero de obras de membrana que han llegado aquí a nuestro medio. Esta de abajo es la terminal de combis en Cava, ¿sí? Una obra muy reciente de membrana tensada. Para pasar a las obras que usan estructuras con compresión y contracción, acá hablamos de que algunos elementos están comprimidos y otros elementos están traccionados. Un ejemplo es este proyecto que utiliza Norman Foster en un aeropuerto de Londres, donde él tiene esta especie de pirámide invertida, en la cual los tubos son elementos comprimidos, ¿sí?, que se enmarcan con este cuadrado de arriba, y aquí tenemos en el centro un conjunto de cables estabilizadores que van desde todos los nudos superiores y nudos inferiores a un centro traccionado. Esto genera un prisma rígido que permite luego, en módulos de un poco más de 20 metros, colocar una cubierta de sostén. Esta estructura se repite, luces de por medio, y permite cubrir una planta muy amplia con una sensación muy etérea en cuanto a la estructura. También dentro de las estructuras de tracción y compresión tenemos estas estructuras denominadas tensegrities, que en los primeros tiempos empezaron a utilizarse y a realizarse como elementos arquitectónicos, ¿sí?
algunos escultores, como Kenneth Nelson y gente de su misma época, empezaron a diseñar pequeñas esculturas que después fueron creciendo de escalas, después se dieron cuenta que la podían apilar tipo torres, como en estos casos, y llegó un momento que alguien empezó a pensar estas estructuras tensegritis en una escala mucho más grande. Es así que en Atlanta se construye el Georgia Dome, que es un estadio de fútbol americano, que tiene una luz de 156 metros y está cubierto con una red de cables. Vemos acá primero un conjunto de cables que, como todos los cables, trabajan a tracción. Sobre estos cables de este anillo muy traccionado se montan columnas. A estas columnas se les pasa un cable por debajo y otro cable por encima para tener un conjunto de elementos estables. Esto es el tensegrity, un conjunto de elementos comprimidos en una gran cantidad de cables traccionados. Sobre esto se coloca como cubierta unas membranas distribuidas en paños. Acá vemos un paño romboidal de membrana tensada. Este es uno de los usos más importantes de las estructuras tensegritis. Por suerte, acá en La Plata tenemos nuestra estructura tensegrity, ¿sí? El Estadio Único de la Ciudad de La Plata, que fue una estructura premiada a nivel mundial y que les puedo mostrar acá. En vista de abajo se ve claramente que es una estructura de gran complejidad, como todas las estructuras tensegritis. Este es el anillo inferior, ¿sí? Un anillo traccionado, sobre el cual, como en el caso del estadio anterior del Georgia Dome, hay unas columnas que tienen cables que las arriostran en ambos sentidos y, como les decía hoy, dan estabilidad al conjunto. Sobre esa red de cables se vuelven a montar los paños de membrana, que luego entre paño y paño se logra una soldadura térmica y dan una cobertura liviana, completa, para el estadio. Estructuras de flexión, que mencionábamos al principio en la clasificación. Este es un estadio en Barcelona, el estadio del Badalona. Tiene grandes estructuras de hierro, en este caso son unas vigas de sección variable. Fíjense que aquí en el centro es de menor altura y el cordón superior se mantiene a nivel. Qué raro, una viga con menos altura aquí en el centro. Lo que ocurre es que esta viga tiene un punto de apoyo generado por este pequeño puntal que hay acá, ¿sí? Que es un puntal que está sostenido, se ve muy poco en esta foto, pero este puntal, como este, tienen unos cables tensores aquí abajo que hacen que el puntal haga una fuerza hacia arriba y dé un punto de apoyo para la viga en esta parte, ¿sí? Esto sería una viga atensorada, ayudada con estos tensores inferiores. Y un clásico de las estructuras de flexión, el pórtico de la obra del Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo, una obra de la arquitecta Lina Bobardi, que con dos pórticos, ¿sí?, separados entre sí, puede sostener una planta
está ubicada a unos 8 metros del nivel de piso, dejando un nivel de planta libre y armando todo el bloque de exposiciones del museo colgado de estos arcos, como grandes estructuras que trabajan a flexión. Un poquito lo que hablábamos de, para el uso arquitectónico, hablar de una clasificación según los materiales. Repito, esta diapo de la utilización del ladrillo en obras como las del ingeniero Dieste, pero también recordemos que el ladrillo tiene una capacidad portante estructural, que por eso lo ponemos entre estructuras de ladrillos, ¿sí? Las mamposterías tienen capacidades de resistencia a compresión admisible de unos 8 o 10 kilos por centímetro cuadrado, con lo cual ustedes pueden hacer algunas generosas aplicaciones de la utilización de ladrillo. Para continuar y mostrar las posibles aplicaciones del hormigón, que ustedes han visto muchas, tenemos acá la aplicación de hormigón en puentes. Recuerden que cuando el hormigón aparece en el siglo XIX, era un material prácticamente desconocido y muchos proyectistas lo tomaban como un material de segunda, porque en ese momento de la revolución industrial venía utilizando acero prácticamente para todas las obras. Cuando aparece el hormigón, como todo material nuevo, había quienes no lo aceptaban decididamente. Hubo algunos autores que tuvieron la capacidad de desarrollar proyectos muy interesantes, y por ejemplo el ingeniero Maillard desarrolló en Suiza gran cantidad de puentes en arco, utilizando hormigón armado, y en estos primeros casos, ¿qué hacían? Emulaban la forma del arco de hierro con otro material que era muy bueno, que es muy bueno también, trabajando a compresión, como el hormigón armado. Y a partir de estos arcos armaban los puentes con apoyo de estas columnas verticales para sostener el tablero horizontal. Es un puente que tiene 90 metros de luz y está en un valle que tiene otros 90 metros de luz. Esta es una obra muy interesante y a pesar de que la rayamos acá, es una obra que estéticamente está muy bien diseñada. Usos comunes del hormigón armado en edificios, como esta imagen que tenemos aquí, el que más conocemos todos. Pero quiero rescatar que el hormigón, con esta obra de Dubái del año 2009, nos muestra que siendo un material moldeable, tiene una facilidad plástica y estética que debe ser muy aprovechada en obras de arquitectura. Esta torre, si ustedes tienen la oportunidad de ver fotos de construcción, se hizo con un encofrado deslizante pero parcial, subía a medida que el hormigón iba fraguando en su parte inferior, ese encofrado deslizante se subía y fueron armando toda esta torre que tiene 22 niveles. Como ven acá, son estructuras que realmente llevan una cantidad de armadura muy importante, pero son posibles de hacer y gran parte del sostenimiento de todo este edificio está en estas paredes curvas de los bordes. El hierro, como otro material interesante
para la arquitectura, fue, como les decía hoy, el protagonista de toda la revolución industrial, ¿sí? En principio, como también era un material que estaba en desarrollo, su conocimiento me refiero, en principio se usaban siempre obras con forma de arcos, que era lo que más conocido estaba como elemento estructural en cuanto a su comportamiento, ¿sí? Acá tenemos el Palacio de Cristal de 1850, casi todas las partes de cubierta son arcos que descargan en columnas, ¿sí?, medianamente espaciadas y permiten resolver toda la cubierta vidriada de una manera muy sencilla. También tuvimos, a partir del mayor conocimiento del material hierro, la posibilidad de ver obras con distintas formas. El uso en columnas, el uso en formas distintas del arco, en formas curvas, ¿sí? Estas patas inclinadas de la Torre Eiffel. Así llegamos hasta los días de la actualidad, donde se han construido grandes vigas, como estas vigas vienen del Olympia Park en Múnich, ¿sí?, que sostienen una construcción a través de la ayuda de unos elementos tensores que apenas se ven aquí, sostienen todo el techo de la planta superior. Y tal vez una de las expresiones más refinadas del material acero, ¿sí?, es esta obra de Beijing 2010, el Estadio Nacional, donde los proyectistas dicen que se inspiraron en el nido de pájaros y generan esta obra maravillosa que tiene 70 metros de altura y que alberga al estadio de fútbol donde se hicieron los partidos de aquel campeonato. Es llamativa porque la estructura de sostén de la cubierta parece un gran desorden, pero sin embargo es un desorden ordenado para el cual se generaron todas las líneas de estructuras a través de un software especial, ¿sí?, y se resolvió el sostenimiento de esta cubierta, que como cubierta en sí, fíjense ustedes, que tiene una forma conocida por nosotros, algunas curvas, algunas líneas de curvatura con concavidad hacia arriba y otras líneas de curvatura con concavidad hacia abajo, ¿sí? Esto, si ustedes lo analizan bien, es un sector o un paraboloide hiperbólico, digamos, cortado con sus bordes en forma elíptica. Una obra realmente de admiración. Siguiendo con los elementos utilizables en las obras, llegamos a uno de los últimos que aparecen, que son los cables. Acá vemos obras de Freyotto, como les decía hoy, el pabellón alemán en Montreal de 1970, una obra que fue inspiradora en su momento y que, como les decía hoy, dio la posibilidad a Freyotto de ser contratado para diseñar la obra que les expliqué hoy de los estadios para las Olimpiadas de Múnich. Cables. Y nos falta, por último, la aplicación de membranas, que muchas veces, en general, van asociadas a la utilización de cables. Las membranas se adaptan muy bien a las formas curvas que generan las redes de cables, entonces, con el adelanto de la tecnología en el desarrollo del material membrana, estamos viendo que cada vez
tienen un uso más intenso. ¿Sí? Acá vemos el estadio, uno de los estadios de Sudáfrica, con membranas tensadas, y una obra muy interesante que es el aeropuerto de Denver, en Estados Unidos, que también hace uso de cables que van llevando esta forma, y sobre estos cables, acá hay otro cable de retención, en estos lugares queda un espacio que es perfectamente cubrible por membranas. Por último, dentro de las tipologías de membranas, aparecen las membranas neumáticas, que son una doble capa de membrana formando una especie de almohadón que se puede inflar y se somete a presión, y esos almohadones se utilizan para cerrar, como en este caso, ya en el año 1970 se usó esta solución, almohadones en estos cuadrados. La misma solución se repite en el estadio Allianz Arena, donde hay un esqueleto metálico que sostiene unos almohadones de forma romboidal. La misma solución en el estadio de natación de Beijing, es un enrejado metálico que tiene una envolvente lateral y superior de cubierta de almohadones inflados. Una de las últimas soluciones y utilizaciones de membrana. Y por último, siguiendo con membranas neumáticas infladas, en este caso sin una estructura de sostén, sin un enrejado de sostén, tenemos esta cobertura para una exposición que se hizo en Canadá en el año 2015, donde se utilizaron tubos inflados a alta presión, estos tubos de sección circular, que tienen forma de arco. Acá trazamos el eje del arco. Este arco se repite, ¿sí? Se repite en profundidad, y entre arco y arco, acá está el otro, también hay paños de membrana inflada que complementan la cubierta. Bien, con este pantallazo de clasificación de tipologías y de materiales que se pueden usar en las estructuras de arquitectura, quisimos en este resumen tratar de que ustedes comiencen a pensar las obras de arquitectura con el uso conjunto de la estructura, y bueno, en eso vamos a tratar de poner todo nuestro empeño este próximo año. Nada más, muchas gracias.